porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, el versículo 4. La Biblia habla de la sangre. Incluso existe mandamiento en el sentido de no comer sangre. La razón, porque la sangre es la vida y además fue dada para expiación. En el primer concilio que se hizo en Jerusalén, según el libro de los Hechos capítulo 15, uno de los varones de Dios llamado Jacobo, al oír todo lo que se decía en ese concilio, dice que se puso en pie y dijo a los congregados: debemos de decirle a los gentiles que se convierten a Dios, que se aparten de ahogado, de sacrificado a los ídolos y de sangre. Eso le dice a usted que la sangre no es para alimento. Pero resulta que en el tiempo de la ley de Moisés e incluso desde antes, los sacrificios se hacían con sangre. Las personas ofrecían a Dios víctimas. La sangre era la forma como se hacía ver que se había entregado una vida en rescate por otra vida. Esa era una de las razones por las cuales no se podía comer la sangre, aparte de que traía consigo misma enfermedades que podían ser transmitidas a los humanos, y Dios como tal quería conservar la salud del ser humano, pues es su templo. En el orden bíblico, Moisés estableció un orden de sacrificios y todos buscaban aliviar el problema del alma, pues era la única forma como se podía de alguna manera apaciguar la ira de Dios. Luego, cuando el escritor consagrado habla a los hebreos, les hace ver que esos sacrificios, siendo importantes y además que representaron mucho en la ley de Moisés, la gran verdad es que la sangre de esos animales no podía quitar el pecado, solamente cubrían el pecado. Era algo así como ponerme yo un vestido limpio sin haberme echado un duchazo. Pues bien, venido Cristo, las cosas cambian. Por eso Juan, cuando vio venir a Jesús al otro lado del río, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan en su carta, de una manera clara, dice: si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso el escritor a los hebreos dice que la sangre de los animales no podían quitar los pecados, pero venido Cristo, su sangre sí limpia, sí quita, sí erradica el pecado totalmente. ¿Por qué razón? La razón es sencilla: porque su sangre es sin mancha, su sangre es inmaculada, y además porque Él se ofreció a sí mismo en rescate por todos. Por eso el capítulo 10, el versículo 11 de la carta a los hebreos dice: ciertamente todo sacerdote día tras día se presenta para ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez, dice la Biblia que se ha sentado a la diestra de Dios, dándonos a entender que todos los sacrificios que se hicieron en el pasado solo era sombra de la realidad que es Cristo. Y por eso hoy los cristianos acudimos a la obra de Cristo, pues es la única que hace posible que el pecado del hombre sea erradicado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos libres por la obra que Jesucristo hizo a favor de los pecadores al derramar hasta su última gota de sangre a favor de los mortales. Por eso hoy no importa cuán pecador seas, hay un medio a través del cual tus pecados son quitados, tus pecados son borrados, tus pecados desaparecerán. ¿Y sabe cómo se llama? La sangre de Jesucristo te limpia, me limpia y nos limpia, y limpiará las generaciones venideras si toman la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador personal.